Continuamos con nuestro estudio de Sagrada Escritura, una introducción. Estamos en la parte de la visión histórica, es decir, una historia de la salvación. La clase pasada vimos el asentamiento del pueblo de Israel. Dijimos hay que comenzar por una visión que podamos contrastar, no solamente con la Sagrada Escritura, sino también con otras fuentes extrabíblicas y con la arqueología. Por eso hemos comenzado nuestro estudio con el asentamiento. Después volveremos ya a una visión histórica conjunta de los patriarcas, del Éxodo, y luego ya continuaremos con nuestro recorrido histórico. De momento estamos viendo las diferentes hipótesis que se manejan a la hora de preguntarse por el asentamiento de Israel en la tierra de Canaán. ¿Cómo surgió este pueblo? Y hemos visto tres diferentes. La primera, que habla de una conquista militar unificada, es decir, el pueblo de Israel saldría todo de Egipto, viene y conquista la tierra de Canaán. Segundo, un asentamiento, vamos a llamarlo así, pasivo, más tranquilo, en donde el pueblo de Israel sería expulsado de Egipto, no saldrían huyendo, serían expulsados, llegan y empiezan a habitar zonas que estaban deshabitadas en aquel tiempo de la tierra de Canaán. Poco a poco se van metiendo, una infiltración pacífica. Y en tercer lugar vimos una escuela sociológica, la cual habla de que diferentes pueblos de allí mismo, habitantes de Canaán, reniegan, vamos a decirlo así, de sus patrones, de sus pueblos, salen y ellos mismos van a establecer una batalla, una pugna por las tierras. Es decir, sería una especie de escuela sociológica en la que el pueblo de Israel se forma de reductos de una sociedad baja que salen de los pueblos y después se apropian de ellos. Hemos dicho la clase pasada que podemos hacer una visión sintética. Esta visión sintética consistiría en que el pueblo de Israel se formó de los tres modos. ¿De qué manera sería? Podemos verlo nosotros a través de este mapa. Lo conocemos ya, es el creciente fértil. El pueblo de Israel estaría en Egipto. Cuenta el libro de Josué, bueno, desde antes, el Pentateuco, que el pueblo de Israel sale, se viene, llegan hasta aquí, hasta la región del Sinaí, y caminan y se vienen rodeando acá por la Transjordania para llegar a habitar a Palestina. ¿Por qué? Porque vendían huyendo de Egipto, y Egipto tenía aquí un cerrojo en el que no permitía que el pueblo de Israel pasara por aquí, por eso tienen que dar este gran rodeo, 40 años, dice la Sagrada Escritura, vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. La tierra prometida la conquistarían de manera militar. Hubo un reducto, un pueblo que sí conquistó sobre todo la parte central, la montaña de Samaria. Pero también hubo quizás pueblos, una parte del pueblo que fue expulsada de Egipto. Cuando llegan los nuevos faraones, no querían estar con este tipo de gente semita y los expulsan. Ellos, como son expulsados, hacen una ruta más corta. El cerrojo de Egipto aquí no hay problema porque ellos no van huyendo, los dejan pasar y habitan la parte sur del pueblo de Israel. Mientras que la parte norte la habitarían estos pueblos quizás que se sublevan contra sus patrones, contra sus jefes, y así el pueblo de Israel se va llenando de nuevos habitantes, de tal manera que al final quedan unificados. Si nosotros nos fijamos en un mapa un poquito más amplio del pueblo de Israel, los que vendrían de Egipto huyendo tomaron esta parte de la Transjordania, entran a través del río Jordán y conquistan la montaña central, conquista militar unificada. Los que vienen expulsados se vienen aquí por la parte del Negev, pasan toda esta parte y conquistan la parte sur a través de una infiltración pacífica. Utilizan lugares que no estaban habitados y poco a poco se van apropiando del terreno. Habría ya una separación aquí entre los del sur y los del norte. Y la escuela sociológica hablaría más bien de la montaña de Galilea. Esta montaña de Galilea, en la que a lo mejor nunca estuvieron en Egipto los pobladores de aquí, pero se sublevan contra sus patrones y al final se apropian de la tierra en la parte norte. El problema va a ser cómo unir a estas tres teorías, estos tres modos de habitar la tierra de Canaán, cómo se formó un solo pueblo. Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora. Tenemos nosotros datos de excavaciones arqueológicas que hablan de un cambio en la población.
un cambio en la población que significaría pues una nueva estructura, que significa un nuevo modo de vivir, datos sociológicos que van cambiando. En primer lugar, tenemos que los pueblos de Canaán pues tenían un armamento superior, eran militarmente más fuertes que el pueblo de Israel, que los que van llegando como extranjeros. Entonces, una conquista militar unificada era bastante difícil. Era complicado que se pudiese conquistar todo el país de forma unificada. Sin embargo, hubo ciudades que sí se pudieron haber conquistado. Ciudades que a lo mejor no presentaban tan grande defensa, pues el pueblo de Israel se las va a apropiar. Muchos de estos combates también serían más defensivos, es decir, el pueblo de Israel defiende más bien los territorios en los que está contra ataques de fuera. Vamos a ver a los filisteos, vamos a estar viendo los mismos pueblos de Canaán. También, si nos vamos a las montañas, podemos nosotros hablar de que las montañas, la conquista de las montañas no fue uniforme. Había muchos asentamientos, pero iban poblándose poco a poco. Los datos más característicos de estos nuevos asentamientos son las casas de 4 espacios. Los israelitas tenían una especie característica, vamos a decirlo así, de construir sus casas. Estas casas se diferencian de las casas de los cananeos y se empiezan a ver en esta etapa del siglo XII aproximadamente antes de Cristo, nuevos asentamientos, nuevos modos de fabricar sus casas. También cerámica que se conoce como de borde de anillo. Eran en la copa de las ollas, de las jarras, le daban un pequeñito doblez en forma circular y por eso se le conoce como la cerámica de borde de anillo. Esta no la utilizaban los cananeos y empieza a surgir este tipo de cerámica en esta época en la que se está dando el asentamiento. Es decir, tenemos datos arqueológicos que avalan efectivamente que se está formando un nuevo pueblo, que hay un nuevo asentamiento, que hay nuevos habitantes en esta región, tanto en el sur, en Judea, como en la montaña central, en Samaria, y en la parte norte, en Galilea. Y la característica más grande que arqueológicamente podemos determinar es que hay ausencia de huesos de cerdo. Sabemos nosotros que los israelitas, por las prescripciones legales, consideran el cerdo un animal impuro y por eso, pues efectivamente no comían cerdo. Como no hay este tipo de dieta, no hay huesos de cerdo en estos nuevos asentamientos. Por lo cual, podemos decir que efectivamente se está formando un nuevo pueblo, el pueblo de Israel. ¿Cómo se fue formando? Pues fueron conquistando poco a poco. Volvemos, los tienen ustedes allí en sus apuntes, a los mapas. El pueblo de Israel fue estableciéndose a través de las tribus. Lo tienen ustedes allí en el inciso G, distribución de las tribus de Israel, en la página 203. El pueblo de Israel viene del sur y viene conquistando la Transjordania, lo que nosotros hemos llamado la Transjordania. La primera parte que habitan va a ser esta parte de aquí, en la región del Monte Nebo, y se va a establecer la tribu de Rubén. Luego van a conquistar esta otra parte entre el río Yarmuk y el río Yabok. Van a conquistar Gad. La tribu de Gad se apropia de esta parte de la tierra y luego pasan el Jordán y las tribus principales, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que eran los hijos de José. Hay que leer la historia de Jacob, los hijos de Jacob. Ellos van a ser los que van a conquistar esta parte de la tierra central. La mejor parte de la tierra se la quedan los hijos de José, que según la historia del pueblo de Israel era el hijo de Jacob y de Raquel, la esposa o la mujer amada. Benjamín también va a ser parte importante, parte principal, por eso también queda en la parte de la montaña central. Las otras tribus se van a distribuir primero la parte sur, la tribu de Simeón y la tribu de Judá. Estos dos tribus son las que probablemente fueron expulsadas de Egipto. No salen huyendo, son expulsados. Mientras que los que sí salen huyendo y vienen a conquistar de manera militar serían la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de los hijos de José, Manasés y Efraín, y la tribu de Benjamín. Sería la parte central. Y luego en la parte norte tenemos tribus que podemos considerar pues marginadas, si quieren hasta cierto punto secundarias. Son los hijos de Jacob, pero los hijos de las esclavas. Tenemos Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser,
y Dan, acá ya muy en el norte. Si se fijan, son tribus que no son tan importantes como las tribus centrales o las tribus del sur. Todas estas tribus vendrían de la parte de Egipto, salen de Egipto, unos expulsados, otros huyendo, mientras que los de la parte norte quizás no estuvieron nunca en Egipto, sino hacen esto que se llama la revolución sociológica. Ahora, ¿cómo acabaron uniéndose todas estas tribus? Bueno, yo me voy a regresar aquí en los apuntes para que ustedes lo puedan ver. Me voy a ir hasta la parte que veníamos explicando. Si ustedes van allí a su índice, lo van a tener en la formación, el establecimiento de las tribus y la formación de un Estado israelita. Vamos a la página 26. Se los comparto aquí en la pantalla. Ustedes lo pueden seguir ustedes también ahí en sus apuntes. La formación del Estado israelita, pues va a ser de manera también progresiva. Se va a ir dando una que conocemos nosotros como la Confederación Tribal. Y por eso hay que leer, encargo de tarea, véanlo, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 en lo que se conoce como la Asamblea de Siquem. Todas las tribus se van a poner de acuerdo para seguir un mismo estilo de vida, tanto político, militar y religiosamente. Son tribus que a lo mejor no tenían mucho en común, pero a través de esta confederación tribal o anfictionía van a quedar como un solo pueblo. Viene esto de las tradiciones de las tribus federadas. Todo mundo se van a poner de acuerdo para formar un solo pueblo. ¿Cómo le van a hacer? Uno, simplificando. Nosotros hemos visto que el proceso de conquista es un poquito complicado. Ellos van a decir, para contar la historia hay que simplificarla. No hay que decir que unos venían expulsados, que otros venían conquistando, que otros a lo mejor nunca estuvieron allá. No, vamos a decir, todos estuvimos en Egipto, todos salimos de Egipto y todos llegamos conquistando la tierra de Israel. Simplifican todo el proceso. Además, conectan. ¿Cómo se van a conectar? Los pueblos, las diferentes tribus que vivían a lo mejor cada quien aislado van a decir es que tenemos antepasados comunes. Todos venimos de Abraham, de Isaac, Jacob. Los pueblos vecinos son antepasados nuestros, por ejemplo, de los hijos de Esaú, los edomitas, de los pueblos vecinos, pues algo tienen que ver con nosotros. Y entonces empiezan a hacer lo que consideraremos nosotros, o lo que le llamamos nosotros una especie de árbol genealógico. Vamos a decir que todos venimos de unos antepasados comunes, por lo tanto somos familia entre nosotros, por lo tanto tenemos relaciones entre nosotros. Podemos vivir entre nosotros. Y así se van conectando, ¿sí? Podemos distinguir tipos de relaciones familiares en línea directa, aquellos que vienen de Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? O de líneas colaterales, por ejemplo, los primos, los que nacieron de Ismael, los que nacieron de Esaú, los que nacieron de otros personajes bíblicos, pero que están más marginales. Por ejemplo, podemos encontrar los arameos, los árabes, los edomitas, amonitas, moabitas, etc. Todos estos empiezan a tener realidades de relación a través de este árbol genealógico. Además, secuenciar. Vamos a poner todas las tradiciones, van a decir ellos, de los antepasados a través de una secuencia cronológica. ¿Cuál va a ser esta secuencia? Todos los israelitas vienen de Abraham, Isaac y Jacob. Todos se fueron a Egipto en tiempos de José. Todos salieron de Egipto 400 años después, liderados por Moisés. Todos estuvieron 40 años en el desierto. Todos entraron juntos a la tierra prometida y todos, a través de batallas, se apoderaron de la tierra. Entonces, si ustedes se van fijando, vamos nosotros secuenciando, vamos poniendo todo junto. El proceso fue desde luego más complejo de como nos lo cuenta la Sagrada Escritura, pero la intención de la Sagrada Escritura es darnos a conocer, hay un nuevo pueblo, hay una nueva realidad, hay un nuevo pueblo elegido por Dios que va a cumplir para la revelación de Dios y con este encargo de ser el pueblo de la alianza. Entonces, vamos secuenciando, vamos poniendo todo en orden. Y luego viene una legitimación. La legitimación es
puesto que mis antepasados estuvieron en esta tierra me corresponde. Abraham vivió aquí, por lo tanto yo puedo venir a tomar posesión de esta tierra. Isaac, Jacob estuvieron en esta tierra, yo puedo venir otra vez a esta tierra. Entonces, la importancia es de que todas las tribus tienen un pasado común, por lo tanto legitiman la autoridad que tienen sobre esa tierra y pueden volverla a poseer. Magnifican además diferentes acontecimientos que les fueron pasando. Si nosotros decimos vamos a apropiarnos de la tierra de Israel, pues lo más fácil es que digamos la conquistamos. Todo mundo llegamos con batallas, con tumbando murallas, sacando pueblos, exterminando otras naciones y nos apropiamos. Como salimos de Egipto, escapamos de manera grandísima de las manos del faraón, cruzamos el Mar Rojo a través del paso seco en el mar. Luego estuvimos todos juntos 40 años caminando por el desierto. Dice aquí, son las leyes de la poesía épica. Se tiende a magnificar. Los relatos magnifican todo lo que el pueblo de Israel fue haciendo para tener una historia que contar. Y esa historia que contar la hace suya y entonces llamativa además. Y entonces las nuevas generaciones se la van aprendiendo y van viendo la importancia de ese pueblo. Un pueblo que surgió como elegido por Dios y que ahora es grande entre las naciones. Es importante pues también que el pueblo de Israel tenga una historia común. Y así las tradiciones de las tribus, que a lo mejor cada una estaba por su lado, ahora las empiezan a hacer todas suyas. Se empiezan a juntar, empiezan a contar una misma historia y esa misma historia las va uniendo. Además había estructuras políticas. Las estructuras políticas al principio fueron complicadas porque como cada tribu tenía sus dirigentes, pues no había un gobierno central, no había una capital, no había un ejército profesional, no había nada de ese tipo. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues de vez en cuando se juntaban. Que había un ataque de un pueblo filisteo. Bueno, pues vamos a juntarnos las tribus de Efraín, de Manasés, se juntan, los lidera uno, que van a llamar ellos jueces, un juez, van y pelean contra esos enemigos en común que tienen y al ganarles cada quien se regresa. Entonces, al principio la estructura política era una estructura, vamos a decir así, pues dependiendo de los acontecimientos que se estuvieran dando, pues nos ponemos de acuerdo para salir a sembrar todas las tribus juntas, nos ponemos de acuerdo para ir a cultivar, nos ponemos de acuerdo para salir a combatir, para salir a cazar. Pues dependiendo de las circunstancias se ponían de acuerdo para hacer una u otra cosa. No quiere decir que todos estuvieran bajo una sola autoridad, se ponían bajo una sola autoridad cuando se requería. Eran movimientos más bien carismáticos, personas carismáticas que surgían como líderes para un momento determinado. Eran los jueces que nosotros llamamos carismáticos. Su función era eventual. Ahora, empiezan a darse ya nuevos modos de organización. Ya no es solamente mi tribu, ya incorporo también otras tribus. De tal manera que al final los jueces van surgiendo como autoridades y empiezan a unificar también tribus. Dice ahí en sus apuntes, su ministerio no era institucional o hereditario, cumplían su misión en el interior de la tribu y después se acababa. Era una forma de transición. Después vamos a ver cómo cuando en la crisis filistea tienen que combatir de manera más unificada, entonces se tiene que dar el paso para una nueva estructura política. Muy importante, ¿cómo ayudaron las estructuras religiosas? Esto va a ser fundamental a la hora de unificar el país de Israel. Había un santuario, vamos a decir así, nacional, pero cada tribu podía tener su propio santuario, le llamamos los santuarios descentralizados, cada quien con su propio clero. Por ejemplo, estaba el de Siquén, el de Betel, el de Berseba, etc. Cada quien tenía su modo de llamar a su Dios. Se les consideraba el Dios del Padre. Por eso se habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cada tribu tenía el Dios de sus padres. A lo mejor una tribu pues tenía el Dios de Abraham, otra tribu tenía el Dios de Isaac, otra tribu tenía el Dios de Jacob. Juntos ellos, al secuenciar, al unificar las tradiciones, van a decir, es que Isaac era hijo de Abraham,
es que Jacob era nieto de Abraham, por lo tanto, era hijo de Isaac. Entonces, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios. Cada quien lo llamaba con su propio nombre, ¿sí? Por ejemplo, en Canaán se le llamaba el Dios El, y con eso le empezaban a llamar a cada uno de los dioses. Miren, aquí tienen una tabla ustedes en la que se le denomina a Dios en un santuario de manera diferente. Por ejemplo, Abraham en Hebrón llamaba a Dios El Shaddai, lo pueden ver en Génesis 17. Isaac le llamaba El Olam, Ismael El Roí, Jacob El Betel, Israel Penuel, Israel también, o Jacob también le podemos llamar, El Berit, Melquisedec en Génesis 14, El Elión. ¿Sí? Entonces, cada quien le llamaba de una manera a su propio Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a unificar todo. Todos estos, El es el nombre de Dios en hebreo para el Dios cananeo. Fíjense cómo toda la palabra incorpora el nombre de Él. Ahora en la actualidad nosotros tenemos también, por ejemplo, ustedes llaman a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Todos terminan con Él porque es la designación de Dios, Él, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a decir, bueno, pues unifiquemos todos estas maneras de llamar a Dios por los diferentes patriarcas, la vamos a unificar. Esto está muy claro si leemos aquí estos apuntes, dice. Para entender la unidad en la pluralidad, podríamos considerar cómo entre nosotros la misma Virgen María es venerada en distintos lugares con nombres diferentes y se le denomina también dependiendo de sus apariciones. Por ejemplo, aquí en México tenemos la Virgen de Guadalupe. En Portugal tienen la Virgen de Fátima. En Francia tienen la Virgen de Lourdes. No sé, en Colombia la Virgen de Chiquinquirá. Cada quien tiene un modo de llamarle de manera diferente a una misma mujer, la Virgen María. Ahora, ¿es la Virgen María? Sí, independientemente de dónde se haya manifestado, de cómo le llamen, de su diferente advocación, etc. Lo mismo pasa con Dios. ¿Es un mismo Dios? Sí, aunque le llamaban de manera diferente en diferentes lugares, en diferentes santuarios. Por eso al final ellos lo que van a hacer es llamarle con un nombre en plural. El nombre en plural, Elohim en hebreo, es para designar el conjunto de todas estas manifestaciones. No es politeísmo, no es que haya muchos dioses, es un solo Dios que se le llamaba de manera diferente. Así, cada tribu que tenía sus propios antepasados, tenía su propio Dios, el Dios del Padre. Cuando se hace un árbol genealógico en el que hay un parentesco entre cada uno de los patriarcas, pueden decir, pues entonces en realidad Dios es el Dios de todos. Y le van a poner, se van a identificar en Éxodo 3 con Yahvé. Todos esos modos de designar a Dios en el Éxodo va a quedar bajo una sola figura, Yahvé. Yahvé es el Dios de todos. Y si tenemos todos, por lo tanto, un solo Dios, porque nuestros padres adoraban a ese solo Dios, entonces somos un solo pueblo. Si tenemos a un solo Dios que nos va a guiar a todos nosotros, nosotros somos un solo pueblo. Y por lo tanto, el pueblo de Israel se empieza a unificar. No solamente desde las estructuras políticas, sino desde las estructuras religiosas. Tenemos un solo Dios, por lo tanto somos un solo pueblo. Y lo vamos a ver continuamente en la Sagrada Escritura. Lo vamos a ver, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Continuamente les va diciendo, vamos a firmar una alianza en la que ustedes sean un solo pueblo, no muchas tribus, un solo pueblo, independientemente de si tú saliste expulsado, de si tú llegaste conquistando militarmente, de si tú ya estabas establecido aquí. Todos ustedes van a ser un solo pueblo porque provienen de unos mismos padres. Esos mismos padres tenían un solo Dios. Yo soy ese Dios. Y por lo tanto, ustedes van a ser un solo pueblo. De esta manera, el pueblo de Israel se va juntando. Y esos diferentes pueblos que andaban, esas diferentes tribus que andaban cada quien, se van a sedentarizar. Se sedentarizan de tal manera que al final, todo el pueblo de Israel queda ya establecido en la tierra de Canaán. Ese pueblo de Israel queda ya fundamentado en ese territorio, en esa circunscripción geográfica, y va a ser el pueblo de Dios. Empiezan no solamente a vivir ya
asentados, sino que empiezan a cultivar la tierra, empiezan a establecerse, empiezan a tener sus propios modos de vivir, sus propias relaciones con otros pueblos, etcétera, y al final quedan sedentarizados. Esto se va a ver de manera fundamental en lo que nosotros conocemos como el Código de la Alianza. En Éxodo 20 al 23, tenemos ya una legislación en la que se habla, pues ya prácticamente a un pueblo que está bien asentado, que está sedentarizado. De manera que si vamos a vivir ya establecidos aquí, no andando de un lugar para otro, no andando conquistando, no andar saliendo, no metiéndonos en montañas, etcétera, ya cada quien tiene su realidad de vida bien establecida, pues vamos a poner leyes. Leyes para la convivencia entre nosotros y leyes para la convivencia con los demás. Eso es lo que se llama el Código de la Alianza. Son las leyes del pueblo de Israel que se tienen que establecer cuando ya se han asentado. Pues a grandes rasgos esto es lo que nosotros podemos considerar el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Hemos visto cómo la Sagrada Escritura tiene un modo de narrar. Esa narración la hemos visto que se va complementando con asentamientos arqueológicos, con un nuevo modo de pensar religioso, con un nuevo modo de pensar también desde la perspectiva política, y entonces al final el pueblo de Israel se asienta, se fundamenta y queda ya bien establecido. El pueblo de Israel no es una realidad completa, es una realidad más compleja, que poco a poco se va a ir asentando, poco a poco se va apropiando de la tierra y al final queda como el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Él para en Él revelarse, para en Él manifestarse, para en Él darse a conocer a todas las demás naciones. Les recomiendo que sigan los apuntes, hay que leer mucho esta primera parte del asentamiento del pueblo de Israel en las tribus, en las diferentes tribus, en el nuevo pueblo, en la nueva circunscripción geográfica de Canaán. Una vez que hemos visto ya esta realidad, vamos a decirlo así, del asentamiento, ahora vamos a ir un poquito para atrás y vamos a agarrar orilla, ahora sí, a través de la Biblia. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura de los patriarcas? ¿Qué nos dice del Éxodo? ¿Qué nos dice a propósito de la conquista? Ya vimos algo y luego continuaremos con la historia del pueblo de Israel a lo largo de toda la historia de la salvación. Para esta parte, yo les encargo leer, por favor, los relatos de Jacob. Para conocer quiénes fueron los hijos de Jacob, hay que hacer un esquema. Los hijos de Jacob, con cuáles mujeres tuvieron hijos, cuáles eran las mujeres principales y, por lo tanto, cuáles eran los hijos preferidos, vamos a decirlo así, de Jacob, que después se va a plasmar en la distribución de la tierra, en la tierra prometida, ahí en las tribus, en el mapa de las tribus que ya vieron. También hay que ver el libro de Josué y el libro de los jueces, porque los jueces eran estos líderes carismáticos que guiaban al pueblo dependiendo de las empresas que fueran haciendo, militares, agrícolas, etcétera. También hay que leerlo eso y hay que ir viendo sobre todo la asamblea de Siquem en Josué 24, en donde el pueblo de Israel se pone de acuerdo para servir todos juntos a un solo Dios. Y esto va a servir para que el pueblo de Israel quede unificado también desde una perspectiva religiosa. El tener un solo Dios forma un solo pueblo. Entonces les encargo que vean en sus Sagradas Escrituras estos 3 textos, búsquenlos. Quiero que me hagan un reporte de lectura, me lo mandan a mi correo, en donde venga la cita bíblica exacta, en donde viene la historia de Jacob, sobre todo cuando va teniendo la descendencia, los hijos, la historia de la asamblea de Siquem en el libro de Josué y la historia de alguno de los jueces. Lean la historia de alguno de los jueces y me la plasman también en un reporte de lectura y me lo mandan por favor a mi correo. Con eso dejamos visto el establecimiento de Israel en la tierra de Canaán y vamos a pasar a los siguientes 2 temas, la estructura patriarcal y qué podemos decir a propósito del Éxodo.